fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús, hay lugar de consuelo y luz, en los brinda su gozo y paz, en el sitio de cual las águilas alzará por el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Hola, buenos días, hermanos y todos los chilenos y nosotros que vivimos en Chile. Fiestas patrias a todos. Y gracias por nuestra libertad que tenemos a adorar al Señor en Chile. Pero hoy vamos a seguir nuestra serie de este mes que es Edificaré mi fe. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre por la fe de Moisés. Hablamos de la fe de Abraham la semana pasada y hoy vamos a hablar de por la fe Moisés, la fe en la vida de Moisés. Y estaremos en Hebreos 11, 23 al 28. Pero acá vamos a ver unas cosas sobre características sobre la fe. Primeramente, la fe no tiene temor. Sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que hemos aprendido este mes, pero también la fe evita el temor en nuestras vidas, el miedo en nuestras vidas. Versículo 23 de Hebreos 11, vamos a seguir en este capítulo de Hebreos 11, pero versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso, un niño distinto, diferente, y no temieron el decreto del rey. Entonces, el rey hizo un decreto en Egipto, el faraón se llama, pero acá los papás de Moisés tenían otros planes. No rendir su bebé Moisés, entonces le escondieron por ahí en Egipto. Los padres de Moisés figuran entre estas grandes personas de fe. Entonces no solamente la fe de Moisés, pero también de sus papás. Entonces empezó con sus papás. Estoy pensando en mi vida también. Tengo fe hoy día. Y como desde como mi infancia, porque había visto la fe de mis papás. Y ese no me salvó, pero gracias a Dios me mostraron la fe que debemos tener en Dios por todo, en todo. A través de la fe de los papás de Moisés, reconocieron que la mano de Dios estaba sobre Moisés y no era un niño común. Moisés era de hecho un niño excepcionalmente hermoso. Si puedes pensar, usualmente cada mamá por lo menos está pensando, mi guagua es más lindo que nadie, ¿sí? Porque es tu bebé. Pero acá dice, es lo que los papás de Moisés estaban pensando. Sus padres estaban cerca de Dios y sabían que Dios tenía un plan especial para su hijo. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan especial por cada persona. Y obviamente tiene que ser un creyente para hacer la voluntad de Dios, pero Dios tiene un plan y quiere que nosotros participemos en su plan. El edicto o ese decreto del faraón decía que todos los hijos varones nacidos de esclavos hebreos debían ser asesinados. Los hebreos estaban viviendo en Egipto, pero Dios habían bendecido a ellos y estaban creciendo en mucha gente. Entonces el
Faraón dijo que vamos a matar cada niño, cada bebé de los hebreos para que no crezcan. Pero en cambio los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, confiando en que Dios cuidaría de ellos y de su hijo. Entonces, sus papás tenían la fe. La fe, si puedes imaginar una guagua, como un guagua que como gritaba, lloraba y todo, pero los padres de Moisés le escondieron por un plazo de 3 meses. Los padres de Moisés sabían lo malo que sería destruir a su hijo. Entonces tomaron la decisión en sus manos, esconderle en vez de matarle. Estaban cerca de Dios, sabían que Dios tenía un plan especial para su hijo. Su madre podía hacer poco para cambiar la nueva ley del faraón. ¿Qué podía hacer? Nada. Era esclava. Su única alternativa era esconder al niño y luego colocarlo en una pequeña canasta en el río. Y exactamente lo que hizo después, un plazo de 3 meses de esconderle. Dios usó su acto de fe para colocar a su hijo, el hebreo de su elección, en la casa del faraón. Entonces Dios obró a través de la fe de los papás de Moisés. La desobediencia civil significa violar deliberadamente la ley con un propósito moral superior que los refugiados judíos, escondidos de Corrie ten Boom, se llama, una mujer que escondió muchísimos, como miles de judíos durante la guerra allí con Hitler. Y gracias a Dios por su fe en esconderles para salvar sus vidas. Hoy en día pocas personas cuestionan la rectitud moral de su infracción de la ley. Entonces, obviamente debemos obedecer a los gobernantes, pero también si es algo que no es moral, como dar la vida de una persona inocente, entonces debemos hacer lo que dice la Biblia, lo que Dios ponga en nuestros corazones. Los padres de Moisés desobedecieron la ley cuando le escondieron cuando era un bebé. Es arriesgado, pero cuando una ley es tan injusta que se opone por completo a la manera de Dios y hiere desesperadamente a muchas víctimas, cuando un consenso cristiano, el juicio de muchos líderes sabios, se opone a la ley injusta, cuando su infracción de la ley no perpetra violencia, así estás en la posición de los padres de Moisés, actúa con fe y tenga compasión incluso por los responsables de la corrupción legal contra la que protestan. Entonces, si fuera ellos, entonces le escondería a mi bebé y no importa mi vida, pero estaría pensando en la vida de mi bebé, no más. Pienso que la mayoría de ustedes lo haría también. Pienso que sí. Número 2, la fe toma decisiones difíciles. Obviamente, esconder al bebé era una decisión difícil también, pero la fe toma decisiones difíciles. Versículo 24 y 25, acá dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces pasó 40 años allá, como en Egipto.
como egipcio, pero acá 25, pero dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, entonces entendió su identidad, era hebreo y no era egipcio, de Egipto. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar en los deleites temporales del pecado. Egipto representa el pecado. Era en contra la voluntad de Dios. Era en contra de Dios. Tenían muchos dioses y ninguno era Dios. Entonces no importa si uno de los dioses era Dios, el Padre, porque tenemos que adorar solo un Dios. No podemos tener otro Dios. Un varón no puede servir dos maestros. Entonces tiene que amar uno y aborrecer a los demás. Versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar en los deleites temporales del pecado. La gran fe de Moisés también fue revelada por medio de su difícil decisión. Qué difícil. Moisés se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel y un legislador de la ley. Entonces, pero empezó con la decisión difícil de sus papás, esconderle. Y ahora tomó la decisión no ser llamado hijo de la hija de Faraón. Si lo puedes imaginar. Entonces, decidió estar con el pueblo de Dios en vez de estar ahí en una vida pecaminosa en Egipto. Cuando Moisés nació, los judíos, su pueblo, eran esclavos en Egipto, y Faraón había ordenado que todos los niños hebreos fueran asesinados. Lo que he explicado ya. Moisés se salvó, sin embargo, y por medio de la providencia de Dios fue levantado por la hija de Faraón como miembro de la propia casa de Faraón. Es lo que explica en Éxodo capítulo 1 y también capítulo 2. Aunque a Moisés se le había dado una gran educación, riqueza y estatus egipcios, rechazó esta herencia y optó por compartir la opresión del pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales del pecado, los deleites del pecado. Moisés sabía que no podía participar en una vida cómoda y fácil mientras sus compañeros hebreos eran esclavados. Entonces tomó la decisión difícil, salir y estar con su pueblo. Debido a su fe, Moisés sabía que el consuelo terrenal no era el propósito último de su vida. Otra cosa, este mundo va a ofrecernos muchos delitos, ¿cierto? Y muchas cosas acá en este mundo, pero el mundo representa y es pecado. Podemos hacer cosas acá en este mundo si no son contra la voluntad de Dios. Y es la decisión difícil que Moisés tomó, no ser esclavo al pecado, no seguir allí en Egipto, sino salir y estar con el pueblo, con el pueblo de Dios. Y lo que debemos ser también. Somos santificados y es como poner aparte de este mundo. Pero obviamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Somos una creación nueva. No en el pecado, la carne ha pasado y gracias a Dios todo es nuevo. Tenemos un espíritu que quiere adorar a Dios y no seguir en los pecados de la carne. Número 3, la fe se centra en el premio.
o en la recompensa. La fe se centra en el premio. Versículos 26 y 27 acá dice, teniendo por mayores riquezas. Acá dice mayores riquezas el vituperio, que es insulto o desgracia de Cristo. Entonces, en Cristo hay mayores riquezas, no en este mundo, no en Egipto, no en Chile, no en los Estados Unidos, no en ningún país hay más riquezas, sino en Jesucristo. Acá dice Cristo que los tesoros de los egipcios. Entonces, hay más riquezas en Cristo que en los tesoros de este mundo, los tesoros de los egipcios. Era el país más poderoso en su día, más riquezas allí en Egipto que cualquier otro país. Pero acá dice en el resto del versículo 26, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que es la recompensa o el premio. 27 dice, por la fe dejó a Egipto. Entonces Moisés, por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, igual que sus padres, ¿no? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, acá el gran secreto de Moisés fue que miraba hacia el cumplimiento de las promesas. Entonces se centró en el premio, en la recompensa, en Dios. Acá dice viendo al invisible, es mayúscula, hablando de Dios. Este capítulo enseña que las promesas de Dios no se recibirán hasta después de la muerte. La promesa de recibir la tierra prometida y la salvación era mejor que poseer los tesoros de Egipto. Entonces, hoy en día también tener Jesucristo como Salvador es mejor que cualquier otra riqueza este mundo puede ofrecernos. Aquí Moisés ilustra que la fe requiere que las personas dejen de lado sus propios deseos de amor a Cristo. Deseos por amor a Cristo. Entonces no puedo amar las riquezas de este mundo. Debo amar a Cristo. Y a través de Cristo tenemos riquezas en Él. No es de nosotros, es de Él, es a través de Jesús. Estaba motivado al mirar hacia adelante y a la gran recompensa que Dios le daría. Dado que esta recompensa vendría de su Señor, Moisés estaba dispuesto a sufrir por causa del Mesías. Entonces, a través de sus acciones, conservó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para dar a luz a Dios, el Hijo de Dios. Aunque Moisés no conoció personalmente a Jesucristo, obviamente porque vivía muchísimos años antes, pero Moisés estaba dispuesto a sufrir por el Mesías. Sufrió por hacer la voluntad de Dios y por proclamar el camino de redención de Dios a los hebreos. Por tanto, este pasaje habla del sufrimiento de Moisés por causa del Mesías. Recuerdas que ellos que quieren vivir piadosamente padecerán en la vida, sufrirán en la vida. Y también Moisés, antes que Jesús tomó la decisión de sufrir por nosotros, también Moisés sufrió igual. Dejó al lado las cosas, dejó el mundo y sus riquezas, el país de Egipto, para poder servir al Señor. Debido a que la historia de salvación y redención
y Dios continuó hasta Cristo. El sufrimiento de Moisés está vinculado a la causa de Cristo también. Entonces, primeramente, la fe no tiene temor. Con temor no hay fe. Debemos confiar 100% en Dios. 2, la fe toma decisiones difíciles. 3, nuevamente la fe se centra en el premio. Número 4, la fe trae la salvación también. La fe, y por último, la fe trae la salvación. Por la fe, dice en versículo 28, el último versículo acá, por la fe celebró la Pascua. Y la aspiración es hablando de Moisés, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Recuerdas? Moisés era un primogénito también. Pero gracias a Dios, a través de la Pascua, vamos a hablar de que la Pascua de los judíos allá, hoy en día también hablamos de una Pascua y hay la isla de Pascua. La fe de Moisés lo animó a ser el portavoz de Dios para los hebreos. Entonces, a través de la Biblia hay varones, hay portavoces que estaban hablando a través de Dios. Y Moisés era un portavoz de Dios para los hebreos. A través de esta fe, Moisés ordenó al pueblo de Israel y que celebrara la Pascua. La fiesta de la Pascua iba a ser una fiesta anual en honor de la noche en que el Señor pasó por alto las casas de los israelitas. Este incidente ocurrió como la última de una serie de plagas que devastaron Egipto. También incluso en la casa de Faraón, su hijo primogénito, nació, o como murió, falleció a través de las plagas de Dios a Egipto, al país. Los hebreos siguieron las instrucciones de Dios dadas a través de Moisés de rociar sangre en los postes de las puertas fuera de las casas de los hebreos para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. Entonces, la sangre, gracias a Dios por la sangre de los carneros, pero la sangre era de un carnero sacrificado como parte de la cena de Pascua. Esta noche el primogénito de cada familia que no tenía sangre en los postes de la puerta fue asesinado. Pero no en ninguna casa de los hebreos que tenía la sangre allí en los postes de las puertas. Esta noche el primogénito de cada familia que no tenía sangre en los postes de la puerta fue asesinado. Había que matar al cordero para obtener la sangre que los protegería. Esto presagió la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. ¿Recuerdas? Juan dijo, acá viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Pero acá el Cordero de Dios es Jesucristo, quien dio su sangre por los pecados de todas las personas. Entonces es muy lindo. Algo que sucedió muchos años antes de la primera venida de Jesucristo y su muerte. Acá tenemos algo que presagió sobre la sangre de Cristo, quien es el Cordero de Dios. Por último, vamos a leer dos más versículos en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Acá dice, habla de ese sacrificio, quien es Jesucristo y lo que sufrió por nosotros. Dice en Hebreos 12,
1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Aquí el escritor está hablando a los judíos, hablando de lo que sucedió ahí en Egipto con el cordero y poniendo la sangre ahí en los postes de las puertas. Acá despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corrajamos con paciencia de carrera que tenemos por delante. 2 dice, puestos los ojos en Cristo, en Jesús. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros ojos? ¿En nosotros, en este mundo, en Egipto, en el pecado? No, debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, sin Jesucristo no habrá fe. Tenemos fe a través del autor y consumador de la fe. ¿Quién es Jesucristo? Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, por su gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió por mi pecado, por su pecado, por el pecado del mundo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ya hecho. Jesús lo hecho por nosotros. Y es porque debemos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestra propiciación, dice la Biblia, nuestro sacrificio. Él como se cambió a mi pecado. Era mi pecado allá porque era un varón perfecto, sin mancha, sin pecado, y murió por nosotros. Murió por este mundo para nuestra salvación. Es porque Jesús dijo también en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesús, sino por Él. Hoy día podemos, si no has tomado la decisión, aceptar a Cristo como tu Salvador y vivir por Él y para sus cosas, para sus maneras, entonces es algo que puedes hacer hoy. Y es solo a través de la sangre de Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió en mi lugar. Sufrió en mi cruz, en mi pecado. Un varón no conociendo el pecado, se hizo pecado por mí, por ti, por todo el mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por el sacrificio que enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo, morir por nosotros para que tengamos la salvación. Pero no es una salvación que es solo dado, pero es algo que debemos recibir a través de la fe. Por la fe, como Moisés por la fe hizo estas cosas, y gracias a Dios María dio a luz a Jesús, el varón perfecto sin pecado, y se hizo pecado por nosotros. Ayúdanos, los que no han confiado en Jesucristo. Espero que hablen con nosotros hoy y estén en contacto con nosotros, y los demás, si podemos estar pensando en cómo puedo vivir más por la fe en la vida, vivir como Moisés, dejando el pecado, dejando las riquezas de este mundo para poder ganar a Cristo, para poder obtener el premio, la recompensa de la fe que tenemos solo a través de Jesucristo. Él es el premio de nosotros, y Él es todo que necesitamos vivir esta vida acá en este mundo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos Calvario.
Hola hermanos, el día de hoy estaremos hablando acerca de nuestros tres grandes. Estaremos teniendo información acerca de la familia Encina Cáceres, quienes actualmente están acá en Chile y están trabajando con discipulados online y apoyando su iglesia enviadora. También ellos tienen tres peticiones de oración, ¿ya? Su primera petición de oración consiste en que oremos por la mamá del hermano Camilo, que se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de acá de Santiago. También están pidiendo la oración por las bebés que vienen en camino, que Dios tome el control completo de cada uno de los procesos que tengan que vivir hasta que puedan ellas, ¿no es cierto?, estar con la familia de forma presencial. También piden la oración, ¿no es cierto?, por sus planes que tienen a futuro de poder llegar a Ecuador y poder compartir el Evangelio en aquel país. En este día también estaremos conociendo un poco más acerca de la comuna de Cerrillo, comuna que se encuentra al sur oriente de la comuna de Santiago. Esta fue fundada en el año 1991 y nace de una subdivisión de la comuna de Maipú. Ya actualmente en la comuna hay 80.832 habitantes y tenemos dos peticiones de oración. Una es que pueda Dios mover el corazón de algún seminarista para que pueda ir y plantar una iglesia en aquel lugar, y también por las personas que han caído bajo el flagelo de la droga y por el narcotráfico que existe en esa comuna. También el día de hoy, nuestros tres grandes, estaremos conociendo un poco más acerca de Puerto Rico, ya nación que fue descubierta en el año 1493, ¿no es cierto? Y fue hasta el año 1897 que tuvieron dependencia de la corona española, ¿ya? Y se denomina Puerto Rico a partir del año 1897. Actualmente habitan 3.670.854 personas en esta isla caribeña. Las peticiones de oraciones son tres. La primera es por la propagación del SIDA, alcoholismo, adicción a la droga y crímenes y pobreza que en América son los más altos. También por los pobladores que en su mayoría son católicos, religión que adoptaron de su ascendencia de forma cultural, ya que los españoles al llegar estuvieron 400 años introduciendo el catolicismo en aquel país. También oramos y pedimos por las iglesias carismáticas que están en aquel lugar, que puedan volverse a la palabra y a la escritura, ya que muchas de ellas están predicando la prosperidad y no están predicando en contra del pecado, así engañando a muchos puertorriqueños a llevar un evangelio falso. Eh, Pedimos la oración y acuérdense de estos tres grandes, por la familia Encina, por la comuna de Cerrillo y Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Un abrazo gigantesco.